Designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entre en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa. Coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos, Jesús nos dice que hay mucho trabajo y que los trabajadores son pocos. Pues eso que ya decía Jesús, pues ahorita es una realidad también. Podemos ver cómo en nuestro país hay párrocos que tienen que estar atendiendo pues una población, qué sé yo, de 10, 20 mil, 30 mil y hasta 40 mil personas. Entonces, es una realidad de que es mucha la necesidad y los trabajadores son pocos. Pero Jesús nos da la solución y nos dice que la solución es la oración. La solución es la oración. Recuerdo un obispo de la diócesis de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Este obispo vino a Guadalajara. Para quien no lo sepa, aquí en Guadalajara tenemos pues uno de los seminarios más grandes del mundo, donde tiene cerca de mil seminaristas. Ahí hay ordenaciones de 30, 40, cuando está mal podríamos decir que son las vacas flacas, pero hay hasta ordenaciones de 50 al año. Entonces es de los seminarios más grandes del mundo. Entonces este obispo pues le causó mucha curiosidad y vino a la ciudad de Guadalajara para preguntar. Ese día que vino estaban de vacaciones y nada más había por ahí unas religiosas, y el obispo le preguntó a una de las religiosas que estaba por ahí: hermana, ¿por qué aquí en Guadalajara, por qué aquí ustedes sí tienen vocaciones y nosotros no? Y la monjita, con mucho sentido común, le dice: mire, señor obispo, la razón es muy sencilla. Nosotros sí rezamos y ustedes no rezan. Ustedes se quedan en pura mercadotecnia. Y el obispo se quedó pues así como muy impresionado, ¿verdad? Ahora sí que le caló. Y él, regresando a su diócesis, empezó a fomentar las capillas de adoración perpetua. Y él después daba su testimonio que aquellas parroquias que se habían atrevido a tener el Santísimo expuesto, había bajado la delincuencia,
había bajado el aborto, había bajado el divorcio y habían aumentado las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Entonces, es una realidad. Es una realidad que Jesús nos dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies. O sea, no les dice: miren, hagan propaganda, miren, ustedes dedíquense aquí a difundir. No, nos dice: hagan oración. Esa es la clave. De hecho, es el alma de todo apostolado. Es el alma de todo apostolado, la oración. Y aún más nos dice Jesús que para esa misión que Él nos da, que no es necesario poner nuestra confianza en los medios humanos, sino que pongamos nuestra confianza en Él. Porque la eficacia de la predicación no depende de nosotros. La eficacia de la oración, la eficacia de la evangelización depende de la palabra misma, que la palabra sea anunciada. De hecho, hoy estamos festejando a San Jerónimo, y algo que distinguió a San Jerónimo fue su estudio de la Sagrada Escritura, su oración, y él decía: desconocer la Biblia es desconocer a Dios. Desconocer la Biblia es desconocer a Jesús. Nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. ¿Queremos amar a Jesús? Pues hay que conocerlo. Hay que conocerlo y hay que tratarlo. Entonces, por eso se recomienda el estudio frecuente de la palabra de Dios. Si nosotros nos preguntamos: ¿qué me puede ayudar? ¿Qué libro me puede ayudar para mi oración? Pues la mejor manera de hacer oración es oración con la Sagrada Escritura, incluso lo que se llama la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí ese texto? ¿Qué me hace decirle a Dios ese texto? O sea, oración. ¿Y cómo llevo a la práctica eso que dice en la Sagrada Escritura? Es lo que se llama la acción. Es decir, que nosotros cuando vengamos a hacer oración, que cuando vengamos a misa, salgamos con un propósito. Por ejemplo, hoy el propósito puede ser que rece por las vocaciones, que pida por las vocaciones. Tal vez todos es muy fácil quejarnos que hacen falta sacerdotes. Incluso cuando la gente comentamos esto de que hacen falta sacerdotes, de que de hecho hay pocos seminaristas, es una realidad, sí ha bajado. Y la gente dice: ahora sí que la tiene difícil el Papa, los obispos, los sacerdotes la tienen difícil. Pero recordemos que cuando dice rueguen al dueño de la mies, no está diciendo que únicamente los padres se pongan a rezar, que las monjitas se pongan a rezar, es para todos. Todos estamos llamados a ser promotores vocacionales. Decía una señora, dice: padre, yo desde que estaba embarazada, yo recé mucho por la vocación de mi hijo. Yo no sabía para qué Dios lo quería, pero yo estuve rezando por la vocación de mi hijo desde que estaba embarazada. Ya cuando nació mi hijo, lo empecé a acercar a Dios, a hablar de Dios, lo empecé a acercar a las cosas de la iglesia. Y dice, él solito fue buscando su camino, entró al seminario y ahorita ya es sacerdote. Esa es una realidad. Podríamos preguntar hoy a los papás: ¿rezas por la vocación de tus hijos? Para la vocación que Dios los llama. Pero primero haz los buenos cristianos, que sean buenos cristianos. De esos buenos cristianos saldrá vocación, bien sea para el matrimonio, bien sea para la vida consagrada, para el sacerdocio. Pero lo importante es ser buenos cristianos. De hecho, la santidad no depende del estado de vida, sino la santidad depende de la fidelidad al estado de vida en que Dios nos llama. Pues hoy, jueves sacerdotal, de manera especial, pidamos por las vocaciones sacerdotales para que Dios nos mande santos
sabios y sacerdotes que estemos de tiempo completo al servicio de Dios, al servicio de su iglesia. Que así sea.